Buenos días, doctor Jorge Mauricio Jaramillo. Le saluda el estudiante Byron Gerardo López Cabrera de la carrera de Derecho del segundo ciclo paralelo C. El día de hoy le voy a exponer sobre la supremacía constitucional en el Ecuador. Las constituciones contienen principios que son de esencial importancia para la defensa del Estado de Derecho y como tales como la supremacía constitucional afecta la resolución de conflictos de jerarquía, jurisdicción y autoridad. El propósito fue determinada teóricamente y se aplicó metodología bibliográfica y los resultados que mostraron el principio de jurisdicción y autoridad completaron los principios de jerarquía y son las más importantes y decisivos en la disputa entre normas de diferentes niveles de jerarquía. Como metodología tenemos que en caso contrario los dos restantes podrán ser considerados en materia territorial o asuntos que involucren aún más de un tribunal o autoridad y que puedan ser resueltos en los órganos ejecutivos, judicial o legislativo. Este último, según lo dispuesto a la Constitución, el énfasis que está en las instituciones facultad de promulgar, derogar y reformar leyes. En resumen, si bien los conflictos jurisdiccionales pueden resolverse mediante decisiones de los órganos legislativos, ejecutivos o judicial, la estructura jerárquica establece la validez de las normas superiores sobre las inferiores, y todos los órganos judiciales debemos actuar a lo dispuesto de la Constitución y no contradecir sus normas. Como crea un marco de referencia capaz de esclarecer las razones por las cuales surgen conflictos en los principios anteriores y proporcionar una base conceptual para promover su tratamiento adecuado en beneficio de las comunidades de los usuarios y fundadores involucrados en la admisión de la justicia. El primer estudio fue en 2014, quien buscó abordar adecuadamente las razones de los principios de jerarquía normativa en la terminología jurídica, aplicando como metodología la revisión bibliográfica y el análisis crítico de sus principios, resultados y cómo surgieron y de cómo también se trató de una teoría pura. Las leyes no solo establecen la relación de normas, sino que también representan el proceso de especificación. Por lo tanto, damos a conocer que la segunda norma es de carácter general. Es necesario especificar la primera norma y especificar las normas subordinarias. Al hacerlo, también cumplimos un acuerdo específico en el acuerdo general de los cuales obtenemos información. Como principio de jerarquía tenemos que es claro en la Constitución y la ley suprema del Estado y de ella surgen diversos principios como relacionados como la jerarquía, jurisdicción y autoridad, y en ese estudio se analizan principios en base a las bibliografías. Eso es precisamente lo que se ha adoptado como norma de referencia para demostrar que las normas incompatibles con normas estrictas no tienen validez jurídica. En este caso, la Constitución de la República es la ley suprema y prevalece sobre otras leyes, que está señalada en el artículo 3. Por lo tanto, también cabe recalcar que hace referencia al artículo 425 de la Carta Fundamental, que refiere el orden jerárquico de las normas jurídicas. También se tendrá en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica constitucional. Regla 1 de la solución antimas, cuando existen contradicciones entre normas jurídicas. Regla 2, principios de proporcionalidad, cuando están contradecidas entre principios y normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de resolución, y se aplicará el principio de proporcionalidad. Como regla 3 tenemos interpretación sistemática. Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general en el texto normativo para hablar entre las disposiciones de dicha consistencia, correspondencia y armonía. También tenemos como regla 4 interpretación teológica. Las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines de que persigue el texto normativo. Como punto así con la interpretación literal, cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su tenor literal sin perjuicio de que o lograr su resultado justo en el caso. Se puede utilizar en otros métodos de interpretación. Como conclusión tenemos la visión de la primera constitución. Es como la identidad material que permite la protección gradual de los principios y derechos fundamentales, aunque no es específicamente reconocidos en la ley fundamental, lo que ha tratado grandes beneficios en la sociedad. Sin embargo, esta ventaja no puede mantenerse no solo en su aspecto sustantivo, sino que también en su aspecto formal, ya que existen contradicciones regulatorias que solo pueden resolverse estableciendo un escrito al orden de poderes. Por lo tanto, también tenemos otra conclusión, que los cambios en un sistema constitucional, es decir, su implementación, depende únicamente de la aplicación de políticas ambientales y no de la preservación del reservo de los principios y liberales fundamentales. Como último punto, tenemos que desde un punto de vista formal la Constitución será jerárquicamente superior a tener una
escala normativa la posición más alta, evitando con ello que sea norma jurídica y pudiera contradecirla. Gracias.